Continuamos con el capítulo de enlaces. Ahora trabajaremos algunas excepciones a la regla del octeto en las estructuras de Lewis. Podemos encontrar varias excepciones, como por ejemplo octetos incompletos. Podemos encontrar estructuras de Lewis de moléculas con electrones impares. También podemos hallar estructuras de Lewis con octetos expandidos, es decir, de más de 8 electrones que rodean al elemento, por lo que iremos trabajando cada una de estas excepciones, resolviendo un conjunto de ejercicios. En el caso de una molécula, como es el hidruro de berilio, primeramente escribimos la estructura de Lewis. Para ello recordamos las reglas hechas en los videos anteriores. La primera regla indicaba que se escriba la estructura fundamental posible del compuesto. El segundo paso indica que hallemos el número total de electrones de valencia. Para el caso del hidrógeno, como pertenece al grupo 1A, tiene un electrón. Como son 2, tendremos 2 multiplicado por 1, más el número de electrones de valencia del berilio. Como el berilio se encuentra en el grupo 2A, posee 2 electrones de valencia, dando un total de 4 electrones. El siguiente paso indica que se haga enlaces simples entre los átomos y se completen octetos, excepto para el hidrógeno, que cumple justamente los duetos. Para este caso podemos apreciar que el hidrógeno tiene 2 electrones, este hidrógeno tiene 2 electrones, y posiblemente esta sea la estructura para el hidruro de berilio. Para ello vamos a verificar que el número de electrones totales en la estructura sea igual al número de electrones totales de valencia. Tenemos acá 2 electrones, más 2 electrones, tenemos 4 electrones. Como se puede apreciar, se verifica que el número de electrones totales de la estructura es igual al número de electrones de valencia. Como se puede apreciar, el berilio no cumple la regla del octeto. Es un caso excepcional. Continuamos con el siguiente ejercicio. Vamos a realizar la estructura de Lewis para el monóxido de nitrógeno. Nuevamente, escribimos la estructura fundamental posible. Contamos el número total de electrones de valencia. El nitrógeno, como se encuentra en el grupo 5A, posee 5 electrones de valencia, más el oxígeno, como se encuentra en el grupo 6A, tiene 6 electrones de valencia, dando un total de 11 electrones. Según la regla, dibujamos la estructura con enlaces simples y completamos octetos. El nitrógeno tiene 2 electrones, nos hacen falta 6 electrones adicionales y completamos los octetos. Del mismo modo, para el oxígeno tenemos un enlace que representa 2 electrones, por lo tanto nos hace falta 6 electrones más. El siguiente paso es verificar la cantidad de electrones. Para ello hacemos el conteo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 electrones. Esta estructura tiene 14 electrones. Y como se puede apreciar, tiene en exceso 3 electrones, por lo que un par de esos 3 electrones irá a formar un enlace adicional. Entonces nuevamente escribimos la estructura con ese enlace adicional. Dibujamos el primer enlace, el segundo enlace y nuevamente completamos octetos. Tenemos para el nitrógeno 2, 4, nos hacen falta 4 electrones más. Para el oxígeno tenemos 2, 4, nos hace falta otros 4 electrones. Y nuevamente verificamos la cantidad de electrones. 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones. Como se puede apreciar acá, hay un exceso de un electrón. Es decir, que seguramente esta estructura tiene un exceso de un electrón. Por lo tanto, vamos a eliminar este electrón. Entonces, volvemos a anotar nuevamente la estructura. Tenemos 2, 4 electrones para el nitrógeno y anotamos
los electrones del nitrógeno menos un electrón. Del mismo modo, para el oxígeno, completamos 8 electrones. En este caso tenemos un total de 11 electrones. Como se puede apreciar, es un caso excepcional donde la molécula presenta electrones impares. También podemos encontrar en estructuras de Lewis octetos expandidos, es decir, que un elemento posee más de 8 electrones alrededor en la última capa de valencia. Ese es el caso del hexafluoruro de azufre. Nuevamente escribimos la posible estructura fundamental, donde el menos electronegativo se encuentra al centro. El siguiente paso es contar la cantidad de electrones de valencia. El flúor pertenece al grupo 7A, por lo tanto tiene 7 electrones de valencia. Como son 6, entonces tendremos 6 multiplicado por 7 electrones. Más, el azufre pertenece al grupo 6A, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia. Y tenemos un total de 48 electrones. El siguiente paso es dibujar los enlaces simples para luego completar octetos. Completamos octetos comenzando de los extremos o de las posiciones terminales. Tenemos 2 electrones, nos hacen falta 6 electrones adicionales. Del mismo modo para este otro flúor. Lo propio para este otro. Para este otro del mismo modo. Para este flúor del mismo modo. Y por último, tenemos también un octeto en este flúor. Ahora verificamos la cantidad de electrones de la estructura. Tenemos por acá 2, 4, 6, 8 electrones para un flúor. Del mismo modo tenemos para cada flúor 8 electrones, es decir, tenemos 6 por 8, 48 electrones. Y justamente coincide con el número total de electrones de valencia. Pero también este es un caso excepcional donde el azufre no cumple la regla del octeto, porque tiene alrededor 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones. Otro caso excepcional de octetos expandidos son las estructuras de Lewis de los ácidos oxoácidos. Por ejemplo, acá tenemos el ácido sulfúrico. Primeramente realizamos la estructura fundamental posible y contamos el número de electrones de valencia. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia por estar en el grupo 6A, y como son 4, tenemos 4 multiplicado por 6, más el azufre corresponde al grupo 6A, tiene 6 electrones de valencia, más el hidrógeno pertenece al grupo 1A, como son 2 hidrógenos, tendremos 2 multiplicado por 1, dando un total de 32 electrones. El siguiente paso es dibujar las estructuras con enlaces simples para cada elemento. Para posteriormente completar los octetos. Entonces vamos completando octetos excepto para el hidrógeno. En este caso el oxígeno tiene 2, 4 electrones. Nos hacen falta 4 electrones adicionales. Y hemos completado el octeto. En el caso del azufre tenemos 2, 4, 6, 8 electrones. Está completo el octeto. Para este oxígeno tenemos 2, 4,
6 y 8 electrones. Del mismo modo para este otro, tenemos 2 electrones, 4, 6 y 8 electrones. Para este otro oxígeno tenemos 2, 4 electrones. Nos hacen falta otros 4 electrones. Completamos el octeto para el oxígeno. Y por supuesto el hidrógeno, el dueto. Como se puede apreciar acá, tenemos 2 electrones para el hidrógeno, 2 electrones para el hidrógeno. Ahora verificamos si el número total de electrones en la estructura es igual al número de electrones de valencia. Hacemos el conteo, tenemos 2 electrones, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 electrones. Como se puede apreciar, se confirma que el número total de electrones es igual al número total de electrones de valencia, por lo que posiblemente esta puede ser una de las estructuras. Pero revisando en bibliografía nosotros obtenemos que esta no corresponde a la estructura del ácido sulfúrico. Es decir, que hay otra estructura que también verifica que el total de los electrones es igual a 32. Y esa estructura es justamente en la que se da un octeto expandido. En general se puede apreciar que los átomos de oxígeno en una estructura de Lewis llevan 2 enlaces, por lo que en la práctica esa información puede ser de gran ayuda. Entonces partimos de esa lógica para elaborar la siguiente estructura de Lewis. Nuevamente, añadimos enlaces sencillos entre los átomos. Y como decíamos anteriormente, en este oxígeno podemos apreciar que tiene 1, 2 enlaces. En este otro oxígeno nos haría falta un segundo enlace. En este oxígeno también nos hace falta un enlace. Ahora completamos octetos de los elementos en las posiciones terminales. Este oxígeno tiene 2, 4, nos hacen falta otros 4 electrones. Este oxígeno tenemos 2, 4, nos hacen falta otros 4 electrones. Este oxígeno tiene 2, 4 electrones, también le hace falta 4 electrones adicionales. Del mismo modo, este otro tiene 2, 4 electrones, le hace falta otros 4 electrones. Y por supuesto el hidrógeno con la regla del dueto. 2 electrones para el hidrógeno, otros 2 electrones para el hidrógeno. Nuevamente verificamos que el número de electrones sea igual al número total de electrones de valencia. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32 electrones. Como se puede apreciar, acá también se verifica que el número total de electrones en la estructura es igual al total de electrones de valencia. Pero la estructura correcta de Lewis para el ácido sulfúrico es esta y no así esta otra. Esto puede ser verificado tranquilamente con las cargas formales. Sugiero que en casa hallen la carga formal de esta estructura y la comparen con la carga formal de esta estructura y en función de las reglas ya avanzadas en otros videos, verifiquen que realmente, según esas reglas, esta estructura es la correcta. Ahora trabajaremos con el siguiente inciso. Tenemos el siguiente ácido. Primeramente dibujamos la estructura fundamental posible, luego hallamos el total de electrones de valencia. Y tenemos un total de 32 electrones. El siguiente paso es dibujar la estructura con enlaces sencillos.
Posterior a ello, completamos los octetos. Este oxígeno tiene 2 electrones, por lo que nos hace falta 6 electrones adicionales. Lo propio para este otro. Y del mismo modo para este otro. Son los 6 electrones adicionales para completar el octeto. En este caso el oxígeno tiene 2, 4, 6 y 8 electrones. El cloro tiene 2, 4, 6, 8 electrones. Y el hidrógeno tiene 2 electrones. Ahora verificamos el total de electrones de la estructura. Tenemos acá 2, 4, 6, 8. También acá tenemos 8. Acá también, en total tenemos 24, 26, 28, 30 y 32 electrones. Pero esta no es la estructura. Como indicábamos en el ejercicio anterior, en la práctica el oxígeno tiende a tener 2 enlaces. Dibujamos nuevamente la estructura, añadiendo un segundo enlace al oxígeno. Como se puede apreciar acá, este oxígeno ya cuenta con los 2 enlaces. Nuevamente completamos octetos. Tenemos para este oxígeno 2, 4. Nos hacen falta 4 electrones adicionales. Del mismo modo este otro, tenemos 2, 4. Ahora tenemos 8. Para este otro también, 2, 4. Nos hacen falta otros 4 electrones. Para este oxígeno tenemos 2, 4. Nos hacen falta 4 electrones adicionales. El hidrógeno cumple la regla del dueto. Y como podemos apreciar acá en la estructura, el cloro tiene un octeto expandido, como un caso excepcional. Verificamos ahora la cantidad de electrones. Tenemos 2, 4, 6, 8 electrones. Acá también 8. Acá tenemos 8. Son 24 electrones. 26, 28, 30 y 32 electrones. Como se puede apreciar, se verifica el número de electrones, tanto de la estructura como los electrones de valencia. Por lo tanto, esta sería la estructura de Lewis, la cual se puede confirmar por las cargas formales. Continuamos con un último ejercicio relacionado a las estructuras de Lewis de ácidos oxoácidos. Para ello tenemos este poliácido. Primeramente escribimos una estructura fundamental posible. Realizamos ahora el conteo de los electrones de valencia. El oxígeno pertenece al grupo 6A y en la última capa de valencia posee 6 electrones, pero como son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones, multiplicamos por 7, le sumamos los electrones de valencia del cromo. El cromo tiene 6 electrones en la última capa de valencia. Multiplicamos 6 por 2. Sumamos los electrones de valencia correspondientes al hidrógeno, como pertenecen al grupo 1A. Tiene un electrón, pero son 2 átomos de hidrógeno. Y tenemos un total de 56 electrones. El siguiente paso es dibujar la estructura con enlaces simples. Tenemos el primer enlace, el segundo, y así sucesivamente. Tenemos el siguiente enlace. Y luego completamos octetos. Para este oxígeno tenemos 2, 4 electrones, nos hacen falta 4 más. Este oxígeno tiene 2, nos hace falta 6.
Lo propio para este oxígeno, nos falta 6. En este caso, este oxígeno tiene 4 electrones, nos hace falta 4 adicionales. Este oxígeno, lo propio similar a este, nos hacen falta 6 electrones. Para este oxígeno del mismo modo, acá tenemos 4 electrones, nos hace falta 4 más. El hidrógeno, el dueto, el cromo tiene 2, 4, 6, 8. Este cromo lo propio. Ahora verificamos el total de electrones en la estructura. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 y 56 electrones. Pero nuevamente, como en los casos anteriores, esta estructura no es la correcta. Es una posible estructura de Lewis, pero no es la correcta. Nuevamente enlazamos a los átomos de oxígeno con 2 enlaces y volvemos a escribir la estructura. Tenemos acá simple enlace y queda completado el oxígeno con sus 2 enlaces. Acá tenemos el cromo con el oxígeno con 2 enlaces. El siguiente del mismo modo. Acá tenemos este oxígeno con un enlace y el segundo enlace. Lo propio acá con 2 enlaces. Acá tenemos un enlace. Lo propio para este. Ahora completamos octetos en los átomos terminales, excepto para el hidrógeno que cumple dueto. Tenemos acá 2, en total 4 nos hacen falta. 4 electrones adicionales, acá tenemos 2, 4, nos hacen falta 4 electrones adicionales. Del mismo modo acá, 2, 4, 6, 8 electrones. Acá tenemos este oxígeno con 2, 4, 8 electrones. Lo propio para este oxígeno, tenemos 2, 4, nos faltan 4 electrones. Para este del mismo modo. En este caso tenemos 2, 4 electrones y le sumamos otros 4 electrones acá. Podemos apreciar nuevamente que en los átomos terminales se cumple la regla del octeto y dueto, excepto para los átomos centrales, que en este caso nos da un octeto expandido para ambos átomos centrales. Verificamos que el número de electrones totales de la estructura sea igual al número total de electrones de valencia. Hacemos el conteo, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 electrones. Por lo tanto, queda verificado el número de electrones. Siendo así, esta estructura de Lewis es la estructura de Lewis más probable respecto a esta según las cargas formales. También cabe aclarar que en estas estructuras de ácidos oxoácidos, el hidrógeno está enlazado normalmente al oxígeno. Pero existen algunos casos de algunos compuestos, tanto del fósforo como del selenio, en el que el hidrógeno puede estar enlazado directamente al átomo central.